Empezamos entonces la segunda parte del tema de la coma y sus clases y usos. Tenemos ahora la coma hiperbática. La coma hiperbática se usa cuando los complementos que aparecen al inicio del enunciado alteran el orden regular de la oración. En sintaxis, en análisis de sujeto y predicado, hay un elemento en el predicado llamado circunstanciales. Cuando trabajamos esto de los circunstanciales, vemos claramente que al formar las oraciones podemos utilizar una coma al inicio de la oración. Vamos a ver esos ejemplos a continuación. Por el sendero de la vida, tú y yo siempre juntos. Por el sendero de la vida. Digamos que la oración no está sintácticamente correcta, o sea, no está ordenada. Vamos a ordenar la oración. ¿Cómo sería? Sujeto, verbo, predicado. Veamos. Tú y yo, por el sendero de la vida, siempre juntos. O tú y yo, siempre juntos, por el sendero de la vida. En este caso, hay una alteración del orden de la oración. Y eso se soluciona usando la coma hiperbática. Esa alteración. Fíjate bien en el segundo ejemplo. Para los niños, María compró dulces. También hay un desorden de la oración. Eso se conoce como hipérbato. María compró dulces para los niños. Sería la forma correcta de estructurar la oración. Repito, sujeto, verbo, predicado. Una sintaxis correcta, pero en este caso no se da. Por lo tanto, tenemos aquí para los niños como ese elemento alterado y por lo tanto usamos una coma hiperbática. Durante la tarde almorzamos arroz con pollo. Fíjate en ese ejercicio. Almorzamos arroz con pollo. Durante la tarde. Sería una de las formas correctas de trabajar la oración en orden, con sintaxis. Pero no se da. En este caso es durante la tarde almorzamos arroz con pollo. Y en este caso de durante la tarde hay una circunstancial de tiempo. Esto pertenece al predicado, fíjate bien. Almorzamos sería el verbo y arroz con pollo sería el sujeto. Y definitivamente está todo desordenado. Pero no hay problema. Estas figuras de construcciones gramaticales se dan. Lo hablamos permanentemente. No es la forma perfecta, exacto, pero lo usamos y la analizamos. En el último ejercicio dice, por la playa lo encontraron paseando con su prima. Repito, lo correcto sería, lo encontraron paseando con su prima por la playa. En este caso hay una circunstancial de lugar. Como expliqué, la coma hiperbática se va a usar cuando los complementos aparecen al inicio de la oración. Si te das cuenta, todos estos ejercicios, los hipérbatones, están al inicio de la oración. Por el sendero de la vida, para los niños, durante la tarde, por la playa. Y también recuerda, cuando se trabaje con circunstanciales de modo, tiempo, lugar, etcétera, etcétera, vamos a poder ver con más claridad y usar la coma hiperbática. Vemos ahora el caso de la coma elíptica. La coma elíptica se emplea para reemplazar a un verbo y así evitar redundancias. Recuerda que es muy importante expresar tu mensaje, tu idea de forma muy clara y utilizando las palabras más sencillas. Vamos a ver algunos ejemplos de coma elíptica. Los verbos van a estar marcados con el color rojo. Dice, Cami disfruta de su arroz con leche, Pedro de su mazamorra morada y Ruth de su crema volteada. Fíjate bien cómo funcionan no solamente las comas, sino también el punto y coma, para la entonación y la pronunciación correcta de una oración. Vamos a ver dónde es que se ha eliminado los verbos y se ha reemplazado por esa coma elíptica.
Carmen disfruta de su arroz con leche, pero disfruta de su mazamorra y Ruth disfruta de su crema volteada. ¿Qué ha pasado? Fíjate bien que en la primera oración aparecen las comas y donde aparecen las comas en la segunda oración aparece el verbo que se ha reemplazado. No es que esté eliminado propiamente, está reemplazado por la coma y esa coma es muy importante porque está reemplazando un verbo. No lo está eliminando, lo está reemplazando. Para que la oración se pronuncie con estilo, cadencia, tono y se pueda dar un mensaje con mayor claridad. Vamos a ver el segundo ejemplo. Ahora juegas tú, después yo. Fíjate bien, si yo le agrego a esa coma elíptica el verbo que he reemplazado, lo leería de esta forma. Ahora juegas tú, después juego yo. La primera forma donde aparece ahora juegas tú, después yo, se puede ver con claridad cómo es que el verbo jugar, en este caso juego, se ha reemplazado por la coma elíptica. Y en el tercer caso vemos lo siguiente, dice, Juan perdió su billetera, Jorge su mochila. Juan perdió su billetera, Jorge perdió su mochila. La coma elíptica está clarísima. Hemos reemplazado el verbo perdió por esa coma elíptica entre Jorge y su mochila. Veamos ahora otra clase de coma, la coma conectiva. Esta coma conectiva se utiliza antes de las conjunciones o conectores. Dentro del razonamiento verbal, nosotros tenemos varios conectores. Las adversativas, causales, comparativas, de contraste, de condición, de orden, finalización, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, cada vez que nosotros utilizamos estos tipos de conectores y cada vez que utilicemos conjunciones, pues vamos a usar la coma conectiva. Otra cosa, también se usan antes y después de palabras que interrumpen el flujo de la oración. Eso es para darle un sentido correcto en la pronunciación de la oración y que el mensaje quede muy claro. Veamos algunos ejemplos. Juan fue al cine, pero estaba cerrado. En este caso estamos usando una conjunción adversativa. Y fíjate dónde está la coma conectiva. Está antes de la conjunción. Está antes de pero. En el segundo caso dice, primero lava la ropa, luego barre la cocina. Aquí estamos utilizando dos conectores de orden, primero y luego, porque ese es el sentido que me da la oración. Primero hago una cosa y luego hago otra. Entonces, primero, coma, conectiva, lava la ropa, luego barre la cocina. Estamos utilizando los conectores y estamos utilizando las comas conectivas con claridad. En el tercer ejemplo dice, es un irresponsable, por tanto, no le renovaremos el contrato. Ahí usamos un conector consecutivo, el por tanto. También se usa el por lo tanto, pero prefiero usar por tanto. Y en este caso, al estar el conector en medio de la oración, yo lo coloco entre dos comas conectivas. Cuando está al inicio no es necesario, fíjate que en primero solamente lo hemos colocado antes del verbo. En el cuarto ejemplo dice, Beatriz es una buena abogada, en cambio, Adriana debe seguir practicando. Fíjate, ahí hemos utilizado un conector de contraste, hemos comparado a Beatriz con Adriana. Y como está en medio de la oración, también utilizamos las comas conectivas. Y en el último ejemplo dice, no iremos al mercado, coma conectiva, porque ya son las 5 de la tarde. Ustedes saben que ahora en la cuarentena los mercados cierran a las 2 de la tarde. En este caso hemos utilizado porque es una conjunción de causalidad. Entonces, podemos ver aquí
¿Cómo es que se usa la coma conectiva? Claro, este sí es un tema un poquito más complejo. Primero deberíamos aprender a manejar mejor las conjunciones y los conectores dentro de una oración, que no dudo que tú estarás aprendiendo poco a poco. Ya luego, en secundaria vas a ser un experto, pero creo que en primaria es importante empezar este trabajo. Hay unas ideas importantísimas que quisiera aclarar antes de terminar con el tema. Es muy importante lo siguiente. Una coma puede ser una pausa o no. Fíjate en el ejemplo. No. Espere. ¿Qué te dice? Que tienes que esperar. Pero en la segunda dice, no espere. O sea, apúrese. Fíjate cómo cambia la idea y hay una especie de antonimia de ideas aquí. Es fundamental el uso de la coma. Segundo caso dice, puede hacer desaparecer tu dinero. Eso es un chiste, pero es cierto. 23,4 soles no es lo mismo que decir 2,34 soles. Y mucho menos si yo digo, y no le pongo la coma, ojo, 234 soles. Fíjate que la coma hace que tu dinero crezca o disminuya o incluso desaparezca. En el tercer caso dice, puede hacer que se cambie una opinión. Fíjate bien, no queremos saber. Hay negación total, no queremos saber. Pero abajo dice, no, queremos saber. O sea, hay interés por conocer algo. Es importante el uso correcto de una coma. Y por último, puede condenar o salvar. Es un típico ejemplo que se da mucho en el colegio. Dice, no tenga clemencia, con dureza, con fuerza. No tenga clemencia, ejecútelo. Pero abajo dice, no tenga clemencia. O sea, no lo mate, no lo ejecute. ¿Cómo es que una coma podría cambiar el sentido de una expresión o de una oración? Por eso, si tú no aprendes a manejar bien las comas, podrías dar un mensaje equivocado y podrías confundir a la persona que te escucha o a la persona que te lee. Es importante manejar las comas, es importante saber cómo usarla y es importante que tú la aprendas. Ya será hasta la próxima. Espero que les vaya muy bien y que estudien mucho. Y recuerden siempre, estamos en cuarentena, quédate en casa.